para compartirles es flechas de fe. Dice la palabra de Dios que los que creen que han recibido, entonces será suyo. Cuando tú crees algo que le estás pidiendo a Dios, tú tienes que creer que ya lo recibiste y entonces ahí sí va a venir. Y eso es lo que quiero que estudiemos en esta mañana. Flechas de fe. Ahora, cuando nosotros hablamos de flechas, tenemos que pensar en arqueros, ¿verdad? Y cuando yo estaba pensando en arqueros, estuve por ahí viendo unos videos de unos arqueros con una puntería impresionante. Y hay concursos de arqueros, ¿verdad? A nivel mundial y todo, y toda la cosa, y se preparan y siempre es al que dé en el blanco. Pero la flecha tiene que tener una característica, no puede ser cualquier tipo de flecha. Ella tiene que tener unas características para que sirva al propósito. Y mirando varios arqueros, me acordaba de un arquero que es muy famoso, no es David Ospina, ¿no? Un arquero de flechas es exactamente, el siguiente arquero es Robin Hood. Robin Hood es por excelencia uno de los arqueros más conocidos por su leyenda y su mito y su historia, ¿verdad? Y Robin Hood, bueno, todos sabemos la historia de Robin Hood, el príncipe de los ladrones, que él llega como a combatir la corrupción. ¿Y qué hace él? Se dedica a robar a la gente rica y va y le reparte equitativamente a los pobres, y por eso pues se mete en problemas y entonces se enamora, entonces se meten más problemas por andar enamorado. Robin Hood tenía una puntería impresionante, ¿verdad? Pero resulta que las flechas, una flecha sin plumas se desvía de su trayecto y pierde fuerza en la vida, ¿verdad? Es decir, si una flecha sin plumas se desvía del trayecto o pierde su fuerza de vuelo. Pero la idea es que esa flecha necesita ponerle unas plumas, y esas plumas lo que hace es ayudarle a mantener su dirección y a coger velocidad con el viento. Ahora, ¿por qué les hablo de esto de las flechas y Robin Hood y la puntería y todo esto? En esencial para que nos enfoquemos en la flecha. ¿Por qué? Porque resulta que la oración es como esa flecha y las plumas son como la fe. Es decir, la fe es para la oración de la misma manera que las plumas son para la flecha. Si una oración no tiene fe, entonces esa oración que usted está lanzando es una oración que va a perder fuerza en el camino, es una oración que no va a llegar al propósito, es una oración que se va a desviar, va a perder fuerza, va a tener debilidad. Entonces la fe es para la oración, lo que las plumas son para la flecha. Ahora, yo quiero aquí hacer un paréntesis porque son dos temas muy importantes, lo que es la oración, pero la importancia de que la oración tenga fe, que es como el ingrediente perfecto para que esa oración alcance los resultados, para que esa oración cumpla su propósito. Pero no quiero que descartemos la oración, porque no existe algo mejor que la oración para la vida de nosotros los cristianos. Yo quiero decirle que no existe mejor flecha para nuestras oraciones que la que tienen fe. ¿Vamos bien hasta ahí? Nosotros tenemos que cuidarnos de tener con mucha claridad qué es la oración, porque mire, no existe nada que la oración no pueda cambiar. Por eso es tan importante la oración. Pero decía un predicador muy conocido, Adrian Rogers, él ya murió, él decía que el fracaso más grande de nosotros los hijos de Dios es cuando fracasamos en nuestra vida de oración. Él decía, no hay hijo de Dios más débil que aquel que es débil en su vida de oración. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque hay hijos de Dios, hay cristianos que no oran, y tenemos que orar. Tenemos que orar, porque la oración tiene el poder para transformar las situaciones. No hay nada que la oración no pueda cambiar. Amén. Mire, la ciencia ha tratado cada día de encontrar, de descubrir y de poder. Miren los descubrimientos. ¿Cómo hacer para canalizar la energía del sol para que sirva para un propósito hacia la humanidad, ¿no? Tanto así que ya están construyendo viviendas que con solamente la energía solar se sostengan.
tanto así que ya hay automóviles, entonces todo eso evita ese conflicto del petróleo, ¿verdad? Pero siempre como queriendo canalizar, pero sin embargo el ser humano, la misma ciencia desconoce la mayor fuente de energía que puede tener una persona, y es la oración. No menospreciemos el poder que tiene la oración. ¿Qué es orar? ¿Qué es la oración? La oración no es informarle a Dios lo que voy a hacer. La oración no es decirle a Dios lo que quiero que Él haga. La oración es permitir que Él haga parte de mi vida, es permitir que Él haga parte de mis situaciones, amén, de mis tormentas, de los momentos alegres, de los momentos tristes, de todo el tiempo. Eso es lo que es la oración. La oración, hace 8 días vimos que la importancia de Abraham. Yo le decía a Abraham, aprende a vivir delante de mí, es ser conscientes de Dios todo el tiempo. Decía el apóstol Pablo, ora sin cesar. Y cuando dice ora sin cesar, no es que se encerrado las 24 horas del día alabando a Dios. Dios sabe que usted tiene que hacer cosas, que tiene que cuidar hijos, que ir a trabajar, que hacer diferentes actividades, ¿verdad? Pero orar sin cesar es ser consciente de Dios todo el tiempo, como para mantener una vida de comunión y de oración. La oración es demasiado importante. Ahora, usted puede orar demasiado y orar de día y noche, pero si usted no le pone esas plumas, si usted no le pone esa fe a Dios, a la oración que está haciendo, entonces va a perder fuerza esa oración, se va a desviar del propósito, no va a lograr el objetivo. ¿Vamos bien hasta allí? Amén. Entonces, mis hermanos, tus flechas tienen plumas, tus oraciones tienen fe. Es algo que nosotros, y que yo quisiera que cada uno de nosotros nos examináramos. Ahora, si nuestras oraciones tienen fe, ¿cuál es la fuente de nuestra fe? ¿De dónde sacamos una fe que sea eficaz para nuestras oraciones? Y dice la Biblia que la fe viene por la palabra del Señor. Porque la auténtica fe, la fe es fe cuando está basada en la palabra de Dios. Usted puede decir yo creo, usted puede creer muchas cosas, pero si eso que usted cree no está basado en la palabra del Señor, su oración no va a ser eficaz. Usted puede repetirle muchas cosas a Dios, pero si esa oración no tiene allí la consistencia de la palabra del Señor y esa fe en su corazón sobre ella, entonces no va a lograr el propósito que usted quiere. Por eso hoy solamente vamos a tratar un punto, y es un punto muy interesante, muy importante, y es la importancia de creer sin ver. Porque es que a veces cuando nosotros oramos necesitamos ver para poder creer. Y allí nos encontramos con el famoso Tomás, ¿no? Tomás que decía, no, Jesús resucitó. No, el que va a resucitar. Que sí, hombre, que sí resucitó. No, yo hasta que no le meta el dedo allá en la llaga, así y pase el dedo al otro lado. Yo hasta que no le meta la mano así en las costillas, porque yo vi la lanza, o él sabía que le habían atravesado una lanza en el costado, yo no voy a creer. Y cuando Jesús se les aparece en Juan 20:29, les dice, bienaventurado, o sea, feliz aquella persona que sin ver pudo creer. Y nosotros somos bienaventurados. ¿Saben por qué? Porque no hemos visto, no presenciamos la resurrección físicamente, pero nosotros hemos decidido creer. Hoy, después de 2000 años, hemos decidido creer. Y usted es bienaventurado. Felicita a la persona que está a su lado. Que lo felicito. Usted es bienaventurado. Usted es feliz. Amén. Y dice en Marcos capítulo 11, versículo 24, que Jesús les dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido será suyo. ¿Cuál es el problema? Que oramos y esperamos que llegue. No, usted cuando ore, usted no tiene que esperar que llegue, usted tiene que creer que ya lo tiene. ¿Me van a entender? Ese es el propósito de la oración. Cuando usted ora por algo, dice, ustedes pueden orar, ¿por qué? Por cualquier cosa. ¿Y qué pasa? Entonces, si usted cree que lo ha recibido, si usted cree que ya lo tiene, entonces ahí sí llega. Pero si usted lo está esperando, entonces eso no es fe, eso es esperanza. Usted tiene que tener fe, y la fe recibe. ¿Cuándo recibe? ¿Mañana? No, recibe hoy. Si usted espera recibir mañana, eso es esperanza. Si usted tiene fe, usted recibe ya. Usted dice, ya es mío, ya lo tengo. Amén.
pero a veces necesitamos ver. Y con el contexto de ese pasaje es muy interesante porque es la historia cuando Jesús va con sus discípulos, con esos 12 sinvergüenzas, van para Jerusalén, y ellos iban, y a Jesús le dio fatiga, le dio hambre, y dice que allá a lo lejos vio una higuera con sus hojas, todo frondoso, y dice, vamos a comer. Y cuando él llega allí a comer y va a buscar en la higuera, dice que no tenía frutos. ¿Ya recuerdan la historia? ¿Y qué sucede con Jesús? Se pone a reprender el árbol, ¿verdad? Si usted sale allí y ve el ramillete o ve el palo de mangos y usted dice, voy a comer mangos, y usted sale allá y no hay ni un mango, y usted se pone a pelear con el árbol y a regañarlo, a reprender el árbol, y la gente en la calle lo ve, ¿usted qué va a decir? Entonces se enloqueció, ¿verdad? Imagínense, los discípulos ven a Jesús peleando con un árbol. Se levantó con el pie izquierdo Jesús, estaba ahí peleando con el árbol, y ellos no vieron nada, no sucedió nada, él reprendió al árbol, no pasó nada, entonces no esperaba que sucediera nada, amén, y se fueron. Y cuando llegaron a Jerusalén y pasa lo de los ladrones, que él dice, han vuelto mi templo como cueva de ladrones, y bota las mesas, y claro, los discípulos estaban asustados. De verdad Jesús se levantó de malas pulgas. Primero lo vemos peleando con un árbol, ahora lo vemos aquí peleando con todos estos comerciantes. Y cuando ya se devuelven, van por el camino y se de regreso, tienen que pasar por el lado del árbol de la higuera. Y entonces cuando llegan allá, ¿cómo encuentran la higuera? La encuentran seca. Ese es el contexto del pasaje, la encuentran seca, marchita. Y todos dicen, y Pedro dice, wow, Señor, mira la higuera que maldijiste, la higuera que reprendiste se secó. Y Jesús, ¿sí? Jesús ya sabía que iba a pasar algo, ¿me hago entender? En cambio los discípulos no, ¿por qué? Porque ellos solamente creyeron luego de que vieron. Muchas cosas nosotros no recibimos, ¿por qué? Porque nos la pasamos esperando primero ver, y así no funciona en el reino de los cielos. En el reino de los cielos funciona es que primero tú crees, recibes eso, y entonces lo tienes. ¿No les gustó? Bueno, así funciona en el reino de los cielos. Entonces les decía, los discípulos no vieron nada al instante, por lo tanto no creyeron que algo iba a suceder. Pero cuando sucedió, ahí sí creyeron. Y la idea de Jesús ahí es cuando Jesús les dice, tengan fe en Dios, tengan fe en Dios. Amén. Y eso es algo muy interesante. Ahora, hace 8 días estuvimos hablando de la fe de Abraham y de la importancia que es de ver con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, no con los ojos naturales. Porque con los ojos naturales lo que tú vas a ver es decepción. Con los ojos naturales tú lo que vas a ver son temores, dudas. Con los ojos naturales tú no vas a poder ver nada bueno. Con los ojos espirituales vas a poder ver lo que Dios está mirando, lo que Dios está viendo. Y entonces ver las cosas con los ojos naturales te lleva a ti a encerrarte en ti mismo, como llevó a Abraham a encerrarse en una carpa. Y él se encerró en su carpa y él razonaba y decía, ¿será que Dios sí me va a cumplir? ¿Será que no? Es que yo ya soy muy viejito, ya tengo 90 años y no he tenido ni mi primer hijo, estoy ya viejito como muerto, ya mi esposa es estéril, ¿será que sí? Y estaba allí dentro de su carpa pensando, dudando, afligido, porque nada hace que se cumplía la promesa. Cuando Dios le prometió las cosas a Abraham, él tenía 75 años, vimos hace 8 días, ya habían pasado 15 años y todavía no se veía nada. ¿Y qué le dice Dios? Si se acuerdan la prédica de los 8 días, ¿qué le dice Dios? Salga de la carpa y vamos que le quiero mostrar algo. O sea, visión, que veas como yo veo las cosas. Y le mostró el firmamento, así como en La Guajira cuando en la ranchería que todo queda oscuro, así el firmamento lleno de estrellas. Y le dice, ¿qué ves? Veo muchas estrellas. ¿Las puedes contar? No. Así va a ser tu descendencia. Entonces miren la diferencia de lo que es orar mirando con los ojos naturales, o orar mirando con los ojos espirituales. Entonces cuando nosotros vemos con los ojos naturales, no vamos a ver mucha cosa, gran cosa, pero con los ojos espirituales usted va a ver la gloria del Señor. Amén. Préstenme mucha atención. Con los ojos naturales tú vas a ver un matrimonio destruido. Con los ojos naturales tú ves un hijo que no cambia. Con los ojos naturales tú ves la plata que no llega, las finanzas que no se levantan.
Con los ojos naturales tú ves es quejas, reclamos, dificultades. Amén. Pero cuando tú ves como Dios ve, Él te va a mostrar todo lo contrario. Un matrimonio restaurado, finanzas restauradas, hijos restaurados, la bendición de Dios. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Y Dios le dice a Abraham, le dice: yo soy el Señor Todopoderoso. Y Abraham tuvo que aprender a creerle a Él. Cuando Dios se le aparece en esa carpa de las dudas y Dios le dice: salga, le dice: yo soy el Señor Todopoderoso. Camina delante de mí. Sé íntegro en tu corazón, cree, porque yo tengo el poder para hacerlo. Entonces tú tienes que mirar con los ojos de tu fe todas las promesas que Dios te ha hecho y no te bajes de esos ojos de fe. Entonces las circunstancias te muestran una cosa, pero los ojos de fe te demuestran algo mucho más allá. ¿No les gustó? Amén. Dígale al que está a su lado: aprende a ver con los ojos de la fe. Gloria a Dios. Entonces, usted tiene que ver con los ojos de la fe todo lo que Dios preparó para su vida. Miren, en Romanos capítulo 4 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó en el Dios que le da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Abraham no se debilitó en la fe, ni tampoco dudó cuando veía que ya era anciano o que su esposa era estéril. Por el contrario, él se fortaleció en la fe, dándole la gloria a Dios, porque estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que le había prometido. Él no nació con fe, él aprendió a tener fe. Y si hubo momentos difíciles en su vida, de duda, de dificultad, él allí siguió adelante. Por eso dice: entonces no dudó, porque venció la duda, venció la incredulidad, creyó en esperanza contra esperanza. ¿A quién? Creyó al Dios que es todopoderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Cuántos creen que tienen un Dios poderoso que es capaz de hacer todo lo que Él le ha prometido? Tenemos ese Dios todopoderoso. Amén. Él es capaz de hacer todo lo que le ha prometido a usted. Esa es una verdad bíblica, la verdad de la palabra de Dios. Amén. Ella siempre nos va a llevar a que nosotros confiemos en Él. No que confiemos en las circunstancias o que veamos las circunstancias, sino que veamos con los ojos de Dios, para que entendamos la gloria del Señor. Entonces, el propósito de hoy, y yo quiero que usted afile bien sus plumas, aliste bien sus flechas, que usted le añada a sus flechas, les añada buena fe, que usted a sus oraciones les incremente la fe. Pero la fe es fe cuando está basada en la palabra del Señor. Abraham le creyó a Dios, le creyó a las palabras que Él le dijo, y entonces Él vio hecho en realidad el propósito de Dios. Amén. Y de Abraham todas las familias de la tierra fueron bendecidas, porque de Abraham vino el Mesías. Bueno, eso ya lo vimos hace 8 días. Y a través del Mesías todos nosotros somos bendecidos. Amén. A través, porque hubo un hombre que decidió en su corazón creerle a Dios. Entonces, por eso es que Dios le dice a los discípulos, le dice: miren, dichoso es el que cree sin ver. Entonces no hay necesidad de ver, o sí véalo, pero con los ojos espirituales. Amén. Alguien le decía al hijo de Walt Disney, porque ustedes conocen Walt Disney, él crea un imperio de los cómics y crea un imperio de parques, parques temáticos de diversión, ¿verdad? Y Walt Disney, él organiza, y él sale de la nada, sale de vivir una vida muy escasa, con muchas dificultades, pero él visionaba, él veía. Y él muere, pero Walt Disney muere antes de que se construya todo. Y entonces cuando entrevistan al hijo, que es el que saca adelante el proyecto de su papá, le dice: ¿tú qué crees que diría tu papá hoy en día si él pudiera ver todo esto que él soñó? Él le dijo al periodista: usted está muy equivocado, mi papá sí lo vio. No es que mi papá no lo haya visto, mi papá lo vio. Y nosotros hoy lo disfrutamos, pero él no se murió aburrido. Él se murió porque ya sabiendo, creyendo, él visionó, él vio.
Ahora, eso no se trata de pensamiento positivo. Usted ve, usted visiona conforme a la promesa de Dios, a la palabra de Dios. Amén. Usted puede con pensamiento positivo hacer muchas cosas y salir adelante en muchas cosas, pero después se va a desanimar, se va a frustrar y todo. Pero si usted mantiene su fe en la palabra sólida de Dios, entonces usted va a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Así usted vea que su esposo no cambie, que sus hijos no cambien, que su esposa no cambie, que su suegra no cambie, pero usted sigue viendo allí, creyendo a Dios, usted sigue allí orándole a Dios, usted sigue allí caminándole al Señor. Amén. Que Dios tiene todo el poder para cumplir lo que le ha prometido. Pregúntele al que está a su lado, ¿cuán grande es su Dios? Quiero decirle algo, para Dios no hay nada pequeño ni nada grande. Amén. Ese es el Dios que usted tiene. Dios cumple sus promesas. Él es el Shaddai, Él es el Dios todopoderoso. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Amén. Él es fiel a lo que promete, Él es fiel a lo que ha dicho en su palabra, y Él es capaz de cumplirle a aquella persona que le crea. Entonces, no escatime las oraciones como poco, escatímelas en gran valor. Amén. Téngalas en gran valor, en gran estima, y siempre que ore, añádale fe, añádele palabra y créale a Dios, y manténgase allí orando, creyendo, alabando a Dios, y verá que Dios le va a responder. Cuando usted menos piense, ¡pum!, será. Eso es algo muy similar al maíz pira. Hoy en día con la tecnología y todo eso, bueno, vayámonos a mis tiempos. Para el maíz pira, ¿qué hay que hacer? Usted echa aceite en una olleta, ¿verdad? En una olla, y le echa aceite y lo pone a calentar. Cuando ya el aceite está caliente, usted le echa las pepas, ¿verdad? Y usted pone la tapa, y usted está ahí, no pasa nada, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, y no pasa nada. Cuando de un momento a otro escucho un pum, luego un pum, luego un pum, 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 y se llenó de un momento a otro. Así pasa con la oración eficaz, con la oración de fe. Usted está allí orando. Elías fue a orar por lluvia y le mandó al criado, ¿qué ves? No veo nada. Sigamos orando, Señor, que llueva, que llueva, que llueva. ¿Qué ves? No, todavía no veo nada. Señor, que llueva. A la tercera vez vaya y mira allá en la montaña a ver si ve que viene una nube. Elías, no viene nada. Espérese, y seguía orando cuarta vez, quinta vez, sexta vez. ¿Qué ve? Nada, Elías, no pasa nada, no viene nada. Se ora una, dos, a veces ni llegamos a la tercera vez por pedir lo mismo y ya estamos desilusionados, cansados, aburridos, renegando de Dios, criticando. Yo para qué oro, yo para qué voy a la iglesia, yo para qué hago esto, ¿verdad? A la séptima vez, ¿qué ves? Elías, veo como una nube que viene como un puño. Baje rápido que se vino el aguacero. Y salieron a correr con Elías y se vino tremendo aguacero después de 3 años de lluvia. Amén. La oración eficaz, la flecha que se lanza con fe, con persistencia, con convicciones firmes en la palabra del Señor.